en este momento. Vamos a escuchar a dos personas conocedoras del tema de cambio climático y de uno de los ecosistemas más importantes de nuestro país, como son los humedales. En este conversatorio vamos a adentrarnos en el mundo de los humedales, esos ecosistemas que comparten características de los ecosistemas acuáticos y de los terrestres, que abundan en nuestro país y que tienen un papel fundamental para las personas porque proveen agua, alimento y protección ante los extremos climáticos. También los humedales han sido reconocidos como sumideros para mantener el carbono que va en exceso de la atmósfera y con ello disminuir el calentamiento global y proteger nuestro clima. Los humedales de Colombia están distribuidos en las áreas hidrográficas de la Amazonía, el Caribe, el Magdalena, Cauca, el Orinoco y el Pacífico, y abarcan el 26% del territorio nacional. Esto es, más de 30 millones de hectáreas de nuestro territorio son humedales. Y en la cuenca del Magdalena, Cauca, que es de lo que trata nuestro conversatorio de hoy, hay 5.700.000 hectáreas de humedales en diferentes estados de conservación, muchos habitados por comunidades humanas que dependen de ellos para su vida y por lo tanto reciben enormes beneficios de estos sistemas naturales. Todos estos humedales tienen unas potencialidades enormes para ayudarnos a cumplir la meta de no sobrepasar el 1.5% de aumento de la temperatura en comparación con los niveles preindustriales. Los humedales como tanto son esos aliados que junto con los bosques, los páramos, las sabanas y tantos otros ecosistemas que tenemos en nuestro país debemos conocer en sus características ecológicas y en su capacidad para conservar el carbono y mantener el ciclo del carbono en Colombia y en el mundo. El conversatorio que tenemos a continuación trata de esas acciones que han sido recomendadas por la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Es el organismo internacional que reúne a la mayoría de los países de la Tierra en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué nos recomienda esta convención? Conocer la cantidad de carbono en los ecosistemas del planeta, definir estrategias para conservarlos y restaurarlos y cuantificar su aporte a las metas nacionales con las cuales nos comprometimos en 2015 en el Acuerdo de París. Todo esto resulta, esta recomendación de la Convención de Cambio Climático, de conocer y insertar la capacidad de los ecosistemas del planeta en las metas de cambio climático, el balance global que se hizo en el año 2023 de cómo estamos en el cumplimiento de esos acuerdos. Y realmente, aunque hay algunas metas generales que hemos podido cumplir, la verdad es que no estamos en el camino de lograr ese 1.5 máximo de temperatura, de aumento de temperatura en el largo plazo. Es por eso que debemos conocer y mantener el carbono que hay en nuestros ecosistemas. Por ello, la Fundación Natura, en alianza con el Protector, desarrolló en 2022 y 2024 una propuesta de protocolo para cuantificar el carbono en los humedales de nivel medio y bajo, como una de esas acciones que desde la ciencia necesitamos para la lucha contra el cambio climático. El río Magdalena, además de ser el corazón de la actividad económica del país, alberga una gran variedad de minerales, y es ahí donde se centra el trabajo que presentamos en esta sesión. Para conocer un poco del trabajo, de su importancia y sobre todo, o no sobre todo, uno de los objetivos más importantes es cómo llega la ciencia a una decisión de política para incluir el carbono en los humedales en las metas nacionales para el aporte a los propósitos nacionales. Para esto invitamos a dos personas que son conocedoras del tema, Claudia Ramuño y Ricardo Lozano. Claudia es licenciada en Biología, máster en Estudios Amazónicos, tiene más de 15 años de experiencia e investigación en el apoyo y seguimiento de la biodiversidad, en la generación e implementación de proyectos regionales y nacionales para la evaluación
participación de los árboles y ecosistemas acuáticos del país en protocolos nacionales para el seguimiento de condiciones y factores que modelan los ecosistemas acuáticos como el cambio climático. Actualmente está vinculada a la Fundación Natura como jefe del proyecto Laboratorio Unido para la Conservación de Animales a través de la transformación socioambiental de la ciénaga de San Silvestre de Carmen. Fue líder técnica de la elaboración del protocolo del cual vamos a escuchar ahora. Ricardo es geólogo especializado en medios de comunicación y experto internacional en prevención de riesgos y adaptación al cambio climático. Fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, fue director general de LIDEA, cónsul general de Colombia en Londres, en el Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Actualmente es profesor de la Universidad de los Andes en la Cátedra de Sostenibilidad en la Facultad de Administración de Empresas, es director del Instituto People and Earth y fue miembro de la delegación negociadora del Acuerdo de París ante la Convención de Cambio Climático. También has participado en numerosas conferencias de las partes del convenio de certificación y de biodiversidad. Es una persona que muy claramente puede hacer ese nexo que se necesita entre biodiversidad y cambio climático. Entonces los dejo con ellos, pero antes quisiera invitar a Xiomara Santiago, quien ha apoyado decididamente estos trabajos desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio que ojalá sea de total interés. Para Ecopetrol ha sido muy importante desde su estrategia sostenibilidad y desde su plan de descarbonización considerar las soluciones naturales del clima como una opción para mitigar los efectos del cambio climático. En este sentido, hace unos años empezamos a desarrollar proyectos en ecosistemas diferentes a los forestales, en sabanas naturales, en manglares, en páramos, en áreas de humedales. Entonces nos dimos a la pena desde 2019 con la Fundación Natura de planear este proyecto, lo cofinanciamos, nosotros hicimos contrapartida y hoy tenemos esta primera propuesta de protocolo de monitoreo de carbono público, accesible a todo el mundo, lo pueden descargar de las páginas web, que va a permitir evaluar si los unidades, si son ecosistemas que necesitan una atención pronta, pues pueden tener una mirada desde el mundo del carbono. Para nosotros es importante avanzar en generar protección de la biodiversidad, descarbonización y generar fuentes de ingreso a las comunidades. Este proyecto fue tan importante para nosotros porque en el marco de este proyecto pudimos ver cómo 14 finqueros que llevaban sus vacas a la ciénaga firmaron acuerdos de conservación y decidieron instaurar su ganado y generar una mejor producción con mejores beneficios económicos sin llevar las vacas hasta el humedal. También identificamos con una tecnología de punta y instalamos una torre que se llama Ecobares, que es una torre meteorológica que tiene monitoreo en tiempo real de carbono y de metano y nos permitió determinar si la ciénaga emitía metano o capturaba carbono. Y encontramos que captura carbono y metano en las zonas donde está bien conservado. Todo con datos, todo basado en ciencia. Y pues esto lo que nos permite es eventualmente pensar en tener proyectos que generen créditos de carbono futuro en estos humedales interiores con un experimento grandísimo que se hizo en las aguas. Para nosotros no vamos a trabajar con la Fundación Natura, vamos a seguir trabajando seguramente y Claudia, la experta en esta propuesta de protocolo, nos va a contar junto con Ricardo cuál es la importancia que tiene para el país y cómo desde las alianzas público-privadas, las organizaciones de ánimo de lucro y una entidad como Ecopetrol podemos generar ciencia para tomar decisiones. Sin más, Claudia. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación Natura, gracias doctora Clarita por la invitación, gracias a Canal Capital que nos abrió este espacio indirecto para resaltar también la labor de los científicos en Colombia.
porque hoy día las amenazas no solamente están relacionadas con cambio climático o eventos extremos de cambio climático, es decir, eventos extremos de lluvias extremas o sequías extremas, inundaciones, avalanchas, pérdida de cosechas de vidas, sino también la desinformación. Si uno mira cuáles son los riesgos que hoy vive la humanidad, el número uno es la desinformación. Es decir, no estamos consultando a la ciencia, no estamos consultando a los expertos, no estamos consultando a la Fundación Natura, no estamos consultando a la Fundación Alma, que llevan 40 años descubriendo y encontrando la verdad sobre los problemas de la humanidad. Así que un aplauso a la ciencia y a los científicos de la Fundación Natura, Claudia, como tú, la doctora Alegría Fonseca, Xiomara San Clemente de Ecopetrol también, que lleva tantos años en el servicio ambiental del país. Y para comenzar, quisiera, Claudia, que precisamente pensando en la ciencia, en la información y el conocimiento, empezáramos un poco a traducir, ¿no? Que si tú como licenciada en biología también y maestra en la región amazónica, ¿qué entendemos nosotros por humedales? Para ti, ¿qué significan los humedales después de todos estos años de estudios que has realizado, además en el IDEAM también, en el servicio ambiental desde las universidades públicas, como profesora además de la TADEO? Bienvenida y gracias también a ti por la invitación, Claudia. Gracias, Ricardo, y bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia. Pues yo te lo puedo contestar de muchas formas, que son los humedales. Si te lo explico como con el concepto técnico, son cuerpos de agua, ¿no es cierto?, ecosistemas acuáticos inundados permanente o temporalmente por aguas salobres o aguas dulces. Si te lo contexto desde el corazón, los humedales son la vida, los humedales son precisamente esa agua que fluye, que nos conecta con los ríos, que nos conecta con todos estos cuerpos lóticos que tenemos en el país y que nos cuentan las historias porque permanecen en el territorio. Y son ellos los que de alguna forma dinamizan también todas las dinámicas sociales que se tienen, las dinámicas ambientales, y que parte de su estado, ya sea de conservación o no, pues nos cuentan una historia del territorio, porque han estado allí muchísimos años, muchos años antes de que nosotros llegáramos como especie a este planeta. Entonces el agua guarda eso, guarda la memoria, guarda la vida, y aquí que estamos en las palabras del cuerpo, ¿no es cierto?, ¿qué es el agua? Es precisamente eso, es lo que nos transmite a nosotros esa información que tenemos como herencia, no solo como especie, sino pues en la tierra misma. Sí, y precisamente vamos a hablar de eso, y es el título que ustedes desde la Fundación Natura llamaron a este conversatorio, las venas de carbono y del agua, el flujo de la vida en los humedales, ¿no? Hermosísimo, ¿no? Las palabras del cuerpo, las palabras... Es que es eso, si uno va, bueno, ¿dónde están ubicadas la mayoría de los asentamientos humanos? Siempre están cerca al agua, ¿no es cierto? Y es porque el agua es vida, nosotros somos... Casi el 80% de nuestro cuerpo es vida. En Colombia tenemos más del 50% del territorio es agua, ¿no es cierto? Entonces a veces se nos olvida, y se nos olvida la importancia del agua, porque durante mucho tiempo la hemos visto como un espacio para deshacernos de lo que no nos sirve, ¿no es cierto? Porque como el agua fluye, en el caso de los ríos, los arroyos, entonces nos vimos en la tarea nosotros muy inteligentemente como especie de empezar a deteriorarlo también, porque lo que está al frente, si lo boto, pues se lo lleva la corriente y ya no lo veo, pero resulta que eso empieza a acumularse y acumularse, y eso es la degradación que estamos teniendo hoy en día de los ecosistemas, no solo los acuáticos, también los ecosistemas terrestres, pero lo que nos llama al día de hoy, que es el agua, estamos viendo unos grados de contaminación pues muy altos, y eso es precisamente, y de transformación, y es precisamente lo que nos llama en este espacio para empezar a mirar unas propuestas para gestionar mejor el recurso. Y yo estoy muy feliz de estar acá aceptando esta invitación de la Fundación Natura, porque sabes que cuando nos enfocamos solamente en las noticias que entretienen o que hacen ruido, por ejemplo, la palabra Amazonas en el planeta, todo el mundo la entiende y todo el mundo, entonces los medios se concentraron solamente en Amazonas. Entonces cuando yo estaba en Europa me decían Amazonas, Amazonas, depuración Amazonas, como si fuéramos solamente Amazonas. ¿No? Nosotros somos andinos, somos costeños del Caribe, somos costeños del Pacífico, somos sabaneros del Oriente.
¿no? Y eso es lo que queremos hoy hablar de ello, porque la degradación no solamente está en nuestra región amazónica con el incremento de la deforestación y por supuesto cuando hablamos de nuestro compromiso de reducir las emisiones o de mitigación, como lo habló Xiomara de Ecopetrol, del 51% para el 2030, sí está relacionado con frenar la deforestación, y eso gracias a la cooperación de Noruega, Reino Unido y Alemania para que podamos de verdad cumplir con esa meta. Pero fíjate que la tarea que dejamos era que también miráramos el resto de ecosistemas, porque ahí también podemos restaurar, ahí también podemos regenerar. La Convención de Cambio Climático no es solamente una convención, son tres. Es la de conservación de la diversidad biológica, pero también la de lucha contra la desertificación. Y eso es lo que nos está pasando con la deforestación, y estamos degradando los suelos, obviamente degradando nuestros ecosistemas cenagosos, ¿no, sí. Claudia? Y si me lo permite, Ricardo, no solo somos Amazonas, ¿no es cierto? Y tampoco no solo somos árboles, Ajá. no solo somos cobertura forestal, Claro. También somos mucho más, y estos ecosistemas... Somos agua. Sí. Somos agua, principalmente nosotros somos agua. Hubo un trabajo muy bonito que realizó el Instituto Humboldt hace 2012, si no estoy mal, donde hicieron una definición de humedales a nivel del territorio nacional. Tenemos más de 34 definiciones de cómo reconocen en el territorio lo que es un humedal, ¿sí? Los jagüeyes, los igapós, las barcias, los morichales, o sea, hay un montón de cómo la gente entiende qué es el humedal, de cómo la gente entiende cuál es la importancia de estos ecosistemas. Y en un país donde somos agua, pues es imposible no voltearlos a mirar. Sí. Y creo que ya... Desde hace unos buenos años el país empezó a virar esa mirada para los ecosistemas acuáticos, y ahí estamos pues varios en la lucha de que también el agua es importante, ¿no es cierto? Al igual que todos los ecosistemas. No quiero decir que está mal mirar uno u otro ecosistema, sino que todos los ecosistemas son importantes, y en este tema de la triple crisis planetaria que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Declarada desde hace mucho tiempo, son tres aspectos principales: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Y la salud mental, diría yo. Bueno, sí. Porque somos nosotros los culpables de, sí, ¿no? Sí, de contaminar, de degradar, seguimos deteriorando el medio ambiente. Y lo seguiremos haciendo desafortunadamente. No es por sonar como poco... catastrófico. Pero sí, desafortunadamente vemos las transformaciones, hay mucha gente comprometida, muchas instituciones comprometidas, pero tenemos que hacer conciencia que realmente esto es una transformación que la tenemos encima y que es muy evidente en territorio, que eso también es algo importante pues entender. Una cosa son las políticas, otra cosa es cómo se gestiona, como se dice desde el escritorio, y otra cosa es ver en territorio cómo esas gestiones de verdad aplican o no aplican, o están llevando de verdad algunas alternativas para el territorio. Y los humedales están dando precisamente evidencia de eso. Estamos en un momento de transformación muy importante, las coberturas naturales están transformándose demasiado en los humedales, y eso hace que se pierda el papel ecológico que cumplen ellos. Y Claudia, toda esta introducción que hemos dado, no nos quedamos ahí. La Fundación Natura, tú llevas muchos años trabajando en territorio, a eso me refiero el aplauso, y son personas anónimas que están desde el territorio trabajando con las comunidades, levantando el dato. Durante 60 años, 50 años, me tocó conocer en el IDEAM a todos los científicos que estaban levantando todo el ejercicio, que estaban haciendo el monitoreo de carbono, el monitoreo del recurso hídrico, el monitoreo del recurso biológico también, y que es en campo, es en el territorio, y ustedes lo están haciendo directamente en el complejo cenagoso de Zapatosa. Yo quiero que nos concentremos ahí, porque es esto general como desde el territorio, ahí es donde están los datos y ahí es donde están las soluciones también. Esas soluciones basadas en naturaleza que hablábamos anteriormente, esa y es con las comunidades. ¿Por qué es único este complejo cenagoso de Zapatosa? Bueno, el complejo cenagoso de Zapatosa primero es el humedal natural más grande que tenemos en el territorio nacional. Cuando nosotros empezamos a idearnos esta propuesta de protocolo, una de las primeras cosas que uno hace es mirar... ¿Qué es un protocolo? Expliquémosle a los televidentes primero, ¿por qué un protocolo? ¿Por qué existe un protocolo? Listo. Un protocolo son herramientas metodológicas, son lineamientos que le permitan a uno entender algún fenómeno o algún proceso. Y estandarizarlo para que todos lo hagamos igual. Estandarizarlo, exactamente, estandarizarlo con unas medidas, con unas metodologías, con unos datos que necesitamos levantar. Entonces, ¿qué pasa? Y vuelvo al IDEAN, ya que lo mencionaste ahorita. El IDEAN en el 2017, pues el IDEAN es del Instituto del Agua, ¿no es cierto?
y en el 2017 empezó un proceso de incluir a los ecosistemas acuáticos en ese patrimonio ambiental que por misionalidad pues tienen ellos, pero visto más allá de agua como recurso, sino como ecosistema propiamente, un ecosistema que es socioambiental, un ecosistema que obviamente tiene que tener en cuenta las coberturas, pero también tiene que tener en cuenta la comunidad, también tiene que tener en cuenta el suelo, la biodiversidad, etc. Entonces se dio la tarea de generar un protocolo, un lineamiento nacional para mirar el estado de los ecosistemas acuáticos del país. En ese momento se enfocó en 3 motores de transformación que van muy en línea con esta crisis planetaria que estábamos hablando ahorita. Y a partir de esto dejó una puerta abierta para que nuevos procesos llegaran con, digamos, alternativas para empezar a levantar datos. Datos bajo una métrica nacional, que eso es lo que se necesita para sacar estadísticas oficiales, o sea, que todos tengamos la misma línea para generar esas líneas bases que se necesitan en el país. Y que lo podamos replicar en otros. Y que se pueda replicar humedales. En otros humedales, en otros ecosistemas, pero que además le sirva al país para las estadísticas oficiales, para las convenciones internacionales. Entonces, digamos que todo va como escalando precisamente en esa idea de que todo se vaya unificando. De allí nace también entonces la idea de, bueno, tenemos un tema de cambio climático muy fuerte presente en el territorio a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero en el país el agua es uno de los motores que más está sufriendo esta transformación. La gente, las inundaciones, lo que hemos visto, los eventos extremos que tú también estabas mencionando ahorita. Y Claudia, por ejemplo, si nos ubicamos ahí ya en Zapatos, ¿por qué se generan emisiones y cómo las capturamos, cómo las almacenamos? Ahí sí vamos allá, ¿cómo le explicaríamos a los pescadores que están allí? Lo primero es entender que las emisiones son naturales, o sea, todo ecosistema emite, así como captura también emite. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que con las transformaciones que le estamos haciendo a los ecosistemas, y cuando hablo de transformaciones es botar basuras, quemar los mangles, contaminar con descargas directas al agua, pues hacemos que estas emisiones también empiecen a alborotarse, por así decirlo, y se vuelvan aún mayores que las que se tenían. Entonces la capacidad de captura de los ecosistemas empieza a perderse y empieza a emitir estos gases, ¿no es cierto?, que son tan problemáticos para la transformación. Entonces, cuando nosotros vamos a territorio, el tema del carbono y el tema del cambio climático, aunque ellos lo entienden, no lo tienen como muy interiorizado. Pero si ellos te hablan, no, cuando antes llovían los peces eran mejores, o cuando no había tanta basura, el agua la podíamos consumir. Entonces ellos mismos se van dando cuenta de las transformaciones, y la forma más fácil de llegar al territorio con estos temas que, digamos, desde la ciencia no son tan sencillos, para ellos sí es empezar a, desde su dinámica, explicarles cómo estas actividades que están en detrimento de esa parte ambiental empiezan a generar esa transformación, y por eso ellos mismos ven esos cambios negativos. Y por ejemplo, yéndonos un poquito hacia atrás, esta idea comenzó también con un proyecto con Ecopetrol, ¿no? Comenzó como proponer ese protocolo a las autoridades ambientales, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso internamente? ¿Por qué Ecopetrol? ¿Por qué Ecopetrol está allí? Bueno, menos mal, necesitábamos financiadores para todos estos temas. ¿Ah, solamente porque tienen plática o no? No solamente. Xiomara, acá la doctora de la chequera, sí. Sí se necesitan financiadores nacionales ¿Por qué un sector de internacionales? hidrocarburos y gas Claro, está tan interesado en esto? Sí, hay una meta de descarbonización a 2030 a nivel nacional, y Ecopetrol es una entidad nacional. Entonces es una entidad que también, digamos, tiene esas metas internas dentro de sus procesos, y ellos van hacia un tema de la transformación de la energía también limpia, renovable, y también están en un proceso de transformación. Y entender que los humedales, como otros ecosistemas estratégicos del país, entran a jugar en esa meta nacional para descarbonizar, ¿no es cierto? No solo se descarboniza evitando la deforestación, también se descarboniza recuperando la seguridad hídrica, también se descarboniza recuperando los manglares, también se descarboniza recuperando otras cosas, también el tejido social, cuando la gente entiende que con sus acciones puede mejorar esa capacidad, pues todo eso hace parte de este entramado que estamos Eso es lo que buscando. llamamos adaptación basado en comunidades y adaptación basada en los ecosistemas, ¿no? En el conocimiento tradicional y ancestral también de nuestros pescadores, ¿no? Sí, por ejemplo, en el complejo cenagoso de Zapatosa, que es un territorio totalmente ribereño, ¿sí? Son 5 municipios los que están alrededor. ¿Cuáles son?
Son Chimichagua, Curumaní, No para El acorcharte. Banco, me hacen falta 2. Chimichagua. Chiriguaná. Chiriguaná y Tamalameque. Tamalameque. Ahí están los 5. Muy bien. 4 del Cesar, En 1 el- del Magdalena. Sí, con el banco, ¿no? Exactamente. Sí. Todos ellos son pueblos ribereños, ¿sí? Son pueblos que toda su tradición es, en su mayoría son artesanos, son pescadores artesanales, todos están alrededor del complejo Cenagoso, pero algo muy que a uno le llama la atención, pero que pasa en casi todos los ambientes acuáticos a los que yo he podido, mucha gente no conoce ni siquiera la ciénaga que tiene ahí, ¿no es Sí, cierto? ¿no? No entiende que con las acciones que hacen pues están afectando este territorio. Y un espacio de agua tan grande como es este complejo Cenagoso, que es lo que te decía, el humedal más grande del país, pues tiene unas implicaciones muy grandes tanto a nivel nacional, pero regionalmente se siente mucho esa transformación, es evidente cuando tú llegas a empezar a No, y darte tú me cuenta de lo que contabas, estás ¿no? haciendo. Cómo el buchón se está tomando toda la ciénaga. El ¿qué más? buchón, esta icornia La o productiva. tarulla, como le llaman allá en el territorio, el buchón está en casi todos los ecosistemas acuáticos acá, naturales o artificiales. Y como toda especie invasora, llegó para quedarse. Ellos no, lo que toca es aprender a controlarlos, cómo lo manejamos para que no afecte tanto. Y es parte del reto de esa transformación que se está buscando. Algunas de las alternativas que estamos proponiendo es precisamente cómo esta especie que es tan invasora, que es tan frecuente, la podemos convertir en biogás, cómo se puede convertir en carbón vegetal para que dejen de talar entonces la ciénaga y empezamos a hacer como un recambio, ¿no es cierto? Que eso también es súper importante para la transformación. La Ese es pérdida parte del también de reto. los peces, la pérdida Todo, también mira, del reino este animal. buchón, por ejemplo, está taponando mucho los caños, las entradas y salidas del agua para la Cierre de ciénaga. los caños. Y eso pasa en casi todos los ecosistemas acuáticos, o sea, cumple la misma función. Hay algo que también lo pone a uno a pensar y es que en territorio para algunos de los pescadores el buchón no es tan malo. Y es que no es malo porque nada en la naturaleza es malo, es el Sí. uso como se lo damos nosotros. Y es porque está reemplazando la función ecológica que cumplían los mangles, por ejemplo, ¿sí? Que eran las zonas, las guarderías de los peces, de los macroinvertebrados que son los insectos del agua y demás. Entonces este buchón, al ya no tener estas coberturas naturales que han sido arrasados por las quemas para las estufas, pero también porque allá en época de Semana Santa se utiliza mucho todavía quema de zonas de playón para sacar la tortuga y venderla, comercializarla. Entonces hace parte de esa transformación. Y ese buchón llegó de alguna forma a reemplazar también esa función ecológica. Sí. Entonces la naturaleza se abre paso, la naturaleza tiene que ver, bueno, cómo puedo seguir subsistiendo a pesar de estas transformaciones. Y eso lo vemos, por ejemplo, el impacto de ese buchón, que ya no entre tanta agua o que ya no salga tanta agua. Se ve mucho en temas de calidad del agua, se ve mucho en temas de la composición de la fauna, en el tema de la comunidad íctica, ha alterado mucho también los tamaños, las épocas de reproducción. Y en la práctica, si yo voy allá y le pregunto a la gente cómo está participando en estos proyectos, ¿qué me dirías? ¿En qué están trabajando en la regeneración o restauración, por ejemplo, con la comunidad allí? Bueno, yo te hablo desde la experiencia de la Fundación. La Fundación lleva mal contados 9 años más o menos en territorio. Ingresó con un proyecto muy bonito que fue el Jeff Magdalena Cauca Vive, ¿sí? Donde se tenían unas metas grandes para poder entender este ecosistema. Nosotros no hubiésemos podido proponer este protocolo si no hubiésemos tenido una línea base tan robusta de información social, ambiental, técnica muy fortalecida, con datos de modelaciones, de un montón de información que nos permitió poder arrancar con esto, pero sobre todo con un tejido social. Allá reconocen con gran aceptación y con cariño a la Fundación, a todos los que llegamos, porque como siempre decimos, no somos proyectos, somos presencia de Fundación en territorio, y cuando tú llegas allá hay, yo no sé cuántos, no tengo la cifra exacta, pero son muchas las personas locales que participan en estos proyectos de transformación. Tenemos viveros comunitarios donde también a partir de todo este proceso de fortalecimiento tenemos especies nativas, especies propias para hacer los procesos de restauración. Se han hecho campañas de limpieza de caños para recuperar esa restauración hídrica, todo esto con la comunidad. Algunas personas también resguardan semillas que lo están utilizando también para poder hacer después el proceso de restauración. El trabajo con los pescadores ha sido una de las cosas más bonitas
bonitas y que más tiempo hemos tenido allá en territorio. En el último proyecto que hizo parte precisamente de este protocolo, tuvimos 32 biomonitores de todos los corregimientos alrededor. Eso te iba a decir, porque no solamente es evaluar o hacer un diagnóstico, sino luego implementar y hacer seguimiento y monitoreo, ¿no? Me contabas que ya se han instalado estaciones de monitoreo del rendimiento hídrico, de sedimento, lo que contó Xiomara, de medición, de captura y emisiones de carbono. Sí, allá se hizo primero una modelación ecohidrológica, que fue un trabajo súper interesante porque necesitábamos saber cómo están los sedimentos, ¿no es cierto? Sí. Por dónde entran, por dónde salen, Sí. qué está pasando, dónde se están acumulando y demás. Y con base en toda esta información que se levantó en ese momento, que también empezamos a construir nosotros, pues empiezan a generar como estas estrategias de restauración, porque es que una cosa es el papel que desde lo técnico nosotros hacemos, pero sí necesitamos que la comunidad se involucre directamente en estos procesos, porque los proyectos terminan y la idea es que cuando nosotros nos retiremos sea la misma comunidad la que quede con las capacidades instaladas para poder avanzar en estos temas. Sí. Y parte de esa comunidad era lo que te decía ahorita, los pescadores del complejo entienden la dinámica, entienden por qué sus peces ya no son tan grandes como eran antes o por qué se están desarrollando más temprano, al igual que como dicen ahora la especie, nuestra especie humana, tiene una etapa de reproducción cada vez más temprana, ¿cierto? Lo mismo está pasando con estas especies y es porque el estímulo climático, que es tan importante para la reproducción, pues también está alterado. Las especies están desubicadas prácticamente y eso es lo que uno trata, que ellos entiendan el por qué y cómo podemos hacer desde nuestra práctica esa recuperación y restauración. Y para volver al tema práctico y de monitoreo y de cifras concretas, vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, la meta nuestra de Colombia de reducción de emisiones del 51% para el año 2030 y de ese 51% aproximadamente un 50% está relacionado con actividades relacionadas con el uso de suelo y allí está también relacionado, yo diría un 35% con la deforestación, lo que pasa en la deforestación, con la deforestación en el Amazonas. Entonces uno dice, esa cifra la tenemos claro y gran parte del cumplimiento del 51% está relacionado con frenar nuestra deforestación en el Amazonas. Aquí, como nos lo acaba también de contar Ecopetrol, para el 2030 ellos esperan que estas reducciones representen ese 10% que Ecopetrol quiere compensar también en su matriz de llegar neutro para el año 2030 también. Entonces, carbono neutro para el 2030. Aquí yo diría, ¿tú qué dirías de cuánto porcentaje uno podría decir, para contarle a la ministra de Ambiente acá también, para que vaya incluyéndolo en sus cuentas también en el Ministerio y de País, cuánto uno cree que la restauración, regeneración, inclusive en Zapatosa podría aportar ese porcentaje de ese 51% y el resto también, si podemos hablar del resto de proyectos en humedales? Yo creo que esa cifra de deforestación, si la vemos más allá de evitar la deforestación en una región como la Amazonía, sino que la vemos cifras de deforestación en otras coberturas, como por ejemplo la vegetación ribereña, ¿no es cierto? Si empezamos a incluir eso, si empezamos a también estimar cuál es el porcentaje con un proceso de restauración propia del agua, de sus zonas ribereñas, como toda la información que podemos estar levantando nosotros empieza a apuntarle a esa meta nacional, hasta de pronto llegamos a ese porcentaje que como país se tiene pensado. O más ambicioso, alto, porque claro necesitamos que sean más ambiciosos, ¿no? Pues la idea con incluir ecosistemas estratégicos diferentes a los bosques es precisamente poder lograr esa meta y por qué no tener un porcentaje más alto. Sin embargo, acá no es tan importante los porcentajes, sino las acciones reales en territorio, ¿no? Lo concreto. Incluir otros ecosistemas estratégicos que prestan una función también muy importante en este tema del cambio climático, pues podríamos tener una meta aún más ambiciosa como país. Una pregunta, Claudia. Normalmente, cuando hablamos de los temas ambientales, generalizamos. Siempre hablamos del Ministerio de Ambiente, del Sistema Nacional Ambiental, de las grandes ONGs o fundaciones, pero se nos olvidan las autoridades locales. Se nos olvidan las corporaciones autónomas regionales que realmente son las responsables de frenar la degradación en sus territorios. Por eso son autónomas, además, y tienen esa función, además de administrar los recursos naturales.
cómo estamos trabajando con ellas, qué están haciendo ahí en el territorio, inclusive los municipios, que además tienen también sus recursos también, porque de ahí es donde viene gran parte de la plática. Yo me acuerdo cuando yo iba de ministro de los territorios esperando la plata, pero la plata estaba ahí, porque viene precisamente el predial del que paga todo ciudadano ahí en ese territorio. Entonces, ¿qué tanto están participando las autoridades locales en el territorio? Pues nosotros desde los proyectos siempre hacemos las invitaciones, ¿no es cierto?, para que las autoridades nos acompañen. Primero, pues porque estamos ingresando a un territorio del cual ellos hacen la gestión de este territorio, entonces es importante que conozcan los proyectos. Sí. Siempre se hacen las invitaciones, nos han acompañado en los diferentes eventos, los diferentes talleres. Sin embargo, te lo voy a contestar desde otra posición como ciudadana del común, como lo soy, ¿no es cierto? Cuando yo trabajaba en Ilidean con una de mis compañeras teníamos una frase que decíamos: vamos a ponernos el traje de foca, de foca, que todo nos resbale, porque lo que nos van a dar acá es, pues mejor dicho, palo, como decíamos nosotros. Sí, y es porque uno llega a territorio y la poca presencia institucional hace que la gente utilice también los espacios como de desahogo. Pero además las escalas son diferentes, el mapa de humedales de Ilidean es en 1000 y para eso están las autoridades territoriales. Exactamente. ¿No? Desafortunadamente no todas son muy bien vistas en territorio porque hay una ausencia y eso pues es evidente, cuando uno está en lo local es evidente la ausencia también de la presencia del territorio de estas autoridades ambientales. Entonces lo que busca uno como fundación, por ejemplo en este caso, cuando llega con este tipo de proyectos, es tratar de restaurar de alguna forma también esa credibilidad, que los procesos se pueden hacer, la confianza y que la gente vea que tenemos respuestas, ¿sí? Que no llegamos allá a dañar ni a quitar sus recursos ni nada de ese tipo de cosas, sino que tenemos respuestas y que vamos a entrar precisamente de alguna forma a acercar también a estas autoridades a los procesos que estamos haciendo y de alguna forma empezar a involucrar y que la gente reconozca que realmente la autoridad hace parte de este engranaje tan importante para la gestión del recurso, pero también que ellos como comunidad adquieran las herramientas necesarias para poder sentarse también a formular proyectos y a decir cosas que se necesitan para su territorio, porque quién mejor que la gente que lo vive para poder gestionarlo. Y Claudia, ¿cómo consigo yo esta propuesta de protocolo? O sea, entro a la página de ¿dónde? De la Fundación Natura, ¿cómo lo busco? Si yo vivo allá en Chiriguaná y digo, soy un estudiante que me interesa, como todos los que están acá, que me interesa participar, involucrarme en un negocio verde de la zona, del territorio, aportar desde mi conocimiento y mi trabajo. ¿Qué puede hacer un estudiante, los jóvenes que nos están viendo acá directamente desde Canal Capital para participar? Sí, nosotros tenemos en la página de la Fundación, tenemos ahí la publicación de Fundación Natura, tenemos la publicación, está el QR donde no solo van a encontrar el documento, digamos, metodológico. ¿Cómo se llama la publicación? Propuesta de protocolo para la estimación integral de contenidos de carbono y biodiversidad del Magdalena Medio y Bajo, que es algo súper importante, hablemos de la biodiversidad también. Sí. Nosotros nos dimos a la tarea de incluir a la biodiversidad en la estimación de los contenidos de carbono, o sea, incluir a la biodiversidad en el cambio climático. Claro. Es algo que empezamos nosotros a pensar, si bien la biodiversidad no es uno de los compartimientos como establecidos por el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, ellos tienen en cuenta la vegetación, tienen en cuenta el suelo y tienen en cuenta la materia orgánica, pero la biodiversidad todavía no se tiene como un componente bien importante para esa estimación. Que cogimos nosotros, empezamos a analizar información de biodiversidad y transformar biomasas. Por ejemplo, dame un ejemplo. Por ejemplo, y fue en general, mira, fue muy bonito porque cogimos lo que menos se habla, que es la microdiversidad. Entonces, los microorganismos del agua, las algas, el zooplancton, los macroinvertebrados, que son además el soporte, el sustento de la vida, porque son los primeros de la cadena alimenticia. Empezamos a mirar, primero identificarlos a nivel de mayor resolución taxonómica posible, pero luego llevar esas abundancias y esas biomasas a contenidos de carbono y mirar ese carbono cómo estaba ubicado dentro del cuerpo de agua y cómo migra también para sus afluentes cuando llegan las aves y consumen estos organismos y demás. Entonces también vimos cómo ese carbono fluye en el ecosistema y empezamos a mirar entonces no solo el carbono
desde el suelo, el carbono desde la vegetación, que además incluimos la vegetación acuática, que es algo súper importante en este proceso, no solo a nivel de coberturas árboles, sino a nivel de herbazales, a nivel de vegetación propiamente acuática. Y los suelos, no solo desde los suelos, sino también desde los sedimentos, información propia de contenidos de carbono en sedimentos, en la cubeta de agua, que también es súper importante mirar esos sedimentos que tenemos allá abajo, cuánto carbono están teniendo, carbono orgánico, y cómo está fluyendo ese carbono, fue parte del ejercicio que hicimos. Y todo esto lo van a encontrar en la publicación, no solo como la estrategia metodológica, sino también cuáles fueron los resultados del complejo cenagoso de Zapatosa, 8 anexos donde encuentran toda la información de resultados que nosotros levantamos, porque algo que sí deseamos es la transparencia en la información, que todo el mundo lo pueda consultar, que mire cómo yo, si soy una persona de un territorio o una empresa, lo que necesite, poder implementar un proyecto de carbono, pueda tener ese paso a paso que es precisamente la propuesta de protocolo. Qué bien, Claudia. Sector privado, ¿cómo participa el sector privado? Y lo digo porque obviamente las actividades económicas que se desarrollan allá, principalmente cuáles son las actividades económicas que se desarrollan alrededor de la ciénaga, es palma, ganadería. Sí. Palma, ganadería, pesca, no solo artesanal, también tenemos una pesca de gran consumo, que es una de las problemáticas más grandes que se tiene ahorita. Hay un tipo de arte que se llama, un tipo de pesca que se llama el transparente, que está literalmente aspirando la ciénaga. Cada vez que lo utilizan son kilómetros de redes, aspiran la ciénaga. Lo que les sirve para venta lo cogen, el resto en borde literal. Tuvimos la desgracia de ver una de esas prácticas. Y me hace pensar, Claudia, que una de las funciones de la Fundación Natura es esa, es la transformación de nuestros hábitos en el territorio precisamente para la conservación de la vida. Sí. ¿Ustedes están participando con ellos en esa transformación también, con las actividades? Con la comunidad. Con la comunidad, sí, pero claro. No con las grandes empresas. Quisiéramos. Acá nos están escuchando. Bienvenidos todos, no solo para conocer, sino también para apropiarse, participar. Claro. No, porque acá estamos abiertos, o sea, el conocimiento nuestro es precisamente eso. Que sigan el ejemplo de Ecopetrol. Por ejemplo. Además, ahí ya está, ahí Ecopetrol ya trazó el camino y que sigan. ¿No? Todo lo nacional e internacional, esa es la idea. Sí, de verdad, no necesitan inventarse lo que ya está inventado. No, y la idea de estas propuestas, porque es que esta es una de 5 propuestas que se están adelantando en el país. Ah, sí, de protocolos, ¿no? Sí, de protocolos. En este momento hay un convenio también activo entre Ecopetrol e IDEAN con la Fundación Natura, donde se están avanzando en 5 protocolos estratégicos. Manglares. ¿No es cierto? Manglares, sabanas inundables, diferentes bosques, no solo los de tierra firme, sino también otros, y los humedales, obviamente las sabanas inundables, los herbazales hacen parte de estos 5 ecosistemas estratégicos, y lo que se busca es precisamente eso, sacar lineamientos nacionales para que la información que se levante sea cortada bajo la misma tijera, por así decirlo, que puedan ingresar a estas líneas bases nacionales y poder empezar a cumplir estas metas, no solo a nivel de convención, sino estas metas con la naturaleza, que es básicamente el trasfondo de lo que nosotros hacemos. Sí, Claudia, también en la conversación que tuvimos previa hablábamos de las basuras. Sí. Desafortunadamente que continúan allí, ¿no? Porque además hay rellenos sanitarios, ¿no? Disposiciones de basuras, cero educación en este tema de economía circular, de gestión de productos, de servicios, ¿no? De generar un valor del entorno compartido. Eso no existe. O sea, yo estoy que me voy para allá a trabajar, o sea, ¿cómo podríamos participar todo en este desarrollo? Porque se me ocurre algo y es, mire que cuando yo estaba de ministro también, lo primero que me llegaron fue 1.600 sentencias de un juez que me obligaba a mí a ir al territorio a restaurar y a conservar. Ya no es si queremos. Ya no es si el director de la CAR quiere ir o no quiere ir. Ya no es si el alcalde quiere ir o no quiere ir. O si el ministro quiere ir o no. No, es una obligación por una sentencia. Porque este ecosistema, ¿no? Estos sitios en Ramsar son sujetos de derechos también, ¿no? Entonces, que no esperemos que mañana nos aparezca una nueva sentencia también para la conservación y restauración de nuestro complejo cenagoso de Zapatosa. Si no seguimos
lo que la Fundación Natura viene sembrando de tanto tiempo atrás, en un ejercicio de participación efectiva, suficiente, constante, traducida hacia lo que ustedes están haciendo y diciendo. Digo yo, nuestros televidentes que nos están viendo, es muy importante también que se sepa que no es si queremos o no, es que es una obligación, sí. Además, ¿no? Sí. Es la que nos provee la vida, ¿no? Nosotros, mira que hicimos una actividad muy interesante que es datos de actividad, se llama así, datos de actividad. Y es mirar cómo las coberturas se han venido perdiendo, ganando o permaneciendo. Se llama pérdida, ganancia o permanencia de coberturas naturales. Y hicimos un análisis desde el 2016 hasta el 2023 de cómo esas coberturas naturales de la ciénaga han venido respondiendo. Tenemos una tasa de transformación de pérdida del 20% de coberturas naturales que se han venido transformando, muchas de ellas en pastizales, en zonas de cultivo o zonas de ganadería. Entonces, si vemos que en un corto periodo de tiempo tenemos una tasa de transformación tan grande, pues, ¿cuál es la esperanza de vida realmente de este ecosistema? Sí, claro. Si esta transformación de estas coberturas lo unimos con todos los datos de calidad del agua, por ejemplo, tenemos zonas donde la calidad no es buena, no es buena para el consumo, no es buena para el ganado, no es buena para muchas de las actividades propias que se generan. Si vamos uniendo todas las quemas, la disposición inadecuada de residuos, hay un tema de contaminación inorgánica, basuras propiamente alrededor de toda la ciénaga. Y yo estoy casi seguro que es falta de voluntad o desconocimiento. También muchas veces desconocimiento, esa función la tenemos nosotros y por eso es tan importante este espacio, este escenario que ya estamos terminando y ahora le vamos a dar la palabra al público también. Pero sí es también falta de estos escenarios pedagógicos para contar que sí existen proyectos, que sí existe la voluntad, que sí hay personas y empresas de carácter privado anónimos allí que están haciendo cosas. Por ejemplo, ayer también estuve invitado por la organización Minuto de Dios, y la organización El Minuto de Dios y su fundación ambiental está haciendo con el municipio de Cajicá, por ejemplo, todo el trabajo de gestión integral de residuos en la fuente en los hogares. Nosotros en promedio hacemos gestión de residuos en la fuente un 14% los colombianos, en la casa, cuando separamos papel, plástico, etc. La Fundación Minuto de Dios con Cajicá ya llegó al 34% en cada casa, haciendo aprovechamiento de los residuos, plástico, papel, y también residuo orgánico, también con microorganismos también, que la Fundación Natura también lo usa porque toma el microorganismo de un suelo sano y lo lleva a los suelos también, ¿no?, deteriorados, y no solamente el residuo en la casa que lo transforma, sino también en los suelos que están deteriorados. Es fácil, se puede hacer, la Universidad de Minuto está ahí, hay muchas universidades que también lo están haciendo, así que me imagino que ese es el trabajo tan arduo que ustedes han comenzado en la Fundación Natura y que cuenta con nosotros en lo que necesiten para este proyecto. Qué bueno, sí, allá por ejemplo con el proyecto Jeff se hizo un proceso muy bonito de transformación de la tarulla en papel totalmente orgánico, ¿no es cierto? Fue uno de los tantos negocios verdes que se están pensando y que se están implementando. Ahorita en territorio Fundación Natura ingresa, o más bien permanece, con 2 nuevos proyectos que están nuevamente enfocándose allá en el complejo. Uno es con CENIT. Sí. No recuerdo el nombre. Es una gobernanza precisamente de los recursos, pero también tiene un tema de pesquerías, también tiene un tema comunitario, también tiene un tema de apropiación de negocios verdes también. Y tenemos el otro que es Corredor de Vida del Cesar, ¿no es cierto?, que es en convenio con la Fundación Alma, que también está incluyendo no solo una parte del complejo cenagoso de la Zapatosa, sino también toda la zona del Perijá propiamente, de esta zona de minería, claro, que ya viene está. El recurso, sí. Exactamente, son recursos pues del país, son recursos del gobierno. Y allí están nuestras comunidades indígenas también. Sí, allí están muchos actores, no solo propios, sino también de gente y de fundaciones como nosotros, que estamos enfocando nuestros esfuerzos precisamente en esas recuperaciones, en esa restauración del tejido social, pero también del tejido ambiental, que es lo que buscamos con todas estas presencias en el territorio. Y gracias, Claudia. Esto me inspira, y yo te contaba y yo le decía, ojalá que le cuenten a la directora Clarita sobre la idea que estábamos pensando y que a partir de hoy nazca una campaña o la próxima carrera verde sea por la ciénaga, por el complejo cenagoso de Zapatosa también, ¿no? ¿Cierto? Un aplauso aquí, ahí están aplaudiendo atrás. Entonces, me he dicho, convócanos
convóquenos para que nosotros participemos en esta necesidad tan grande que tenemos en Colombia. Sí, yo creo que ahorita que estabas hablando y que estabas comentando el tema de los motores de transformación, las basuras y demás, y de la poca educación, ¿no es cierto? O la falta más bien de estos espacios educativos. Y creo que no hay que irnos tan lejos. Sí, ¿no? Este fin de semana estaba viendo, hicieron una recuperación de uno de los humedales de la capital, sacaron bicicletas, sacaron pimpinas de gas, llantas, colchones, sanitarios de los humedales. O sea, no hay que irnos tan allá, hay que darnos cuenta que todas las acciones que nosotros hacemos, la colilla del cigarrillo, el papelito, la colombinita, todo lo que nosotros botamos en la calle, la no separación de los residuos en nuestra casa, todo esto hace parte de ese cambio negativo que están sufriendo los ecosistemas. Claro. Entonces creo que la falta de procesos educativos no solo es en territorio, deberíamos instaurar unas cátedras ambientales un poco más fuertes, más otra vez robustas, las piraguas, otra vez que viajen entre Chimichagua y el Banco, viajando, ¿no? Sí, eso sería una cosa maravillosa. Entonces, ver la transformación del agua. Proyectos de turismo sostenible, ¿no? Sí, Imagino. realmente turismo sostenible. Turismo. Sí, no hay que disfrazarlo porque ahora también... Turismo, Mira que como debe ser. Como sí. debe ser. El turismo es una de las transformaciones más grandes que está sufriendo la Amazonía ahorita. Sí. El turismo disfrazado de ecoturismo es la tercera ola de... Wow. Sí, ¿te acuerdas que antes estaban el caucho, luego el narcotráfico, ahora el ecoturismo el turismo disfrazado de ecoturismo? Son una de las olas más grandes de transformación que tenemos en la región amazónica. Hay que hacer las cosas bien para ver algo que de verdad se esté mejorando y una verdadera adaptación. No nos podemos transformar o mitigar si primero no nos adaptamos a lo que estamos teniendo, y el cambio climático nos ofrece ese reto, adaptarnos a este cambio que estamos teniendo. Así es. No solamente son las venas de agua o de carbono o de biodiversidad, sino también son nuestras memorias, ¿no? Son nuestros territorios, son nuestros ancestros. Pues un aplauso grande a Claudia, un aplauso grande a la Fundación Natura también por esta maravillosa invitación y escenario pedagógico. Quería preguntarles, ¿tienen alguna pregunta? Doctora Lorena, ¿tiene una pregunta? La cámara. Sí, buena pregunta, Lorena. Yo creo que es... a veces los científicos no nos la creemos, es decir, pensamos que nosotros cuando nos educamos en el ejercicio de la búsqueda de verdades o de conocer procesos, es solamente para ello y no más. No, resulta que es para la sociedad. Lo que hacemos es para la sociedad. Tiene que servirle a la sociedad para que se transforme la sociedad. Ya terminó la era en la que la información quedaba guardada en unos anaqueles. Ahora estamos en la era de la liberación de la información y conocimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es que empecemos a visibilizarnos los científicos, Lorena. Yo lo hice en el IDEAM y yo creo que, bueno, tú preguntas por qué, porque de pronto no lo entendíamos. Inclusive nosotros el ejercicio de los científicos era lo que acabé de decir, nuestra misión era buscar verdades y no más, pero ahora la sociedad está ávida que le contemos. Es la era de la información, pero también de la desinformación también. Entonces estamos viviendo la era de la mentira, de información falsa, y ahora nos toca no solamente escuchar lo que dicen los científicos, sino discernir si es cierto o es falso también. Pero sí tenemos que hacerlo y tenemos que contarlo. Yo me he dado cuenta que es gran parte de desinformación. Una vez estuve en el Amazonas con una campaña grande de lucha contra la deforestación en un parque amazónico y se me acercó un señor directamente a decirme que me invitaba a la finca que tenía dentro del parque a que disfrutara un gran almuerzo, una mamona maravillosa dentro del parque. El señor diciéndome, Lorena, o sea, si ves, no hemos llegado a los territorios con esta información tan grande que tenemos en el Ministerio de Ambiente. Los que comenzamos en el Ministerio no nos dijeron en nuestras clases que teníamos que traducir
lo que aprendimos. Memorizamos mucho, memorizamos nuestro libro de paleontología, por ejemplo me tocaba a mí los invertebrados, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, para que la sociedad lo use. Si no lo hacemos ya nos toca los Donald Trump, nos tocan los líderes políticos generando ruido, niegan lo que estamos diciendo y se están ganando las ventajas y los jóvenes siguen copiándole a ellos. Así que es importante que otra vez repitamos estos escenarios y otra vez volvamos a mostrarle la cara de los verdaderos héroes de Colombia, que son los investigadores y los científicos. Yo. Sí, ¿no? Claudia. Bueno, yo creo que esto es un camino largo, ¿no es cierto? Esto es un camino de transformación, es un camino de transformación social, es un camino de transformación sobre todo de entender el papel del hombre en la naturaleza. Esa idea de que somos el centro y que todo gira a nuestro alrededor, pues está muy mandada a recoger, sobre todo cuando vemos una transformación como la que tenemos pues hoy en día, donde casi me atrevería a decir que todos los ecosistemas están intervenidos, casi todos los ecosistemas están en un proceso de degradación muy fuerte, muchos de ellos casi que irreversible. Entonces, desde los más pequeños hasta los más grandes tenemos que empezar a entender cómo nuestras acciones transforman el territorio, cómo desde lo más pequeño que yo haga va a inferir en la dinámica y en la calidad del ecosistema en el que yo vivo, dejar de sentirnos ajenos a que nuestras prácticas pues hacen realmente estas transformaciones tanto negativas y también ver cómo nuestras acciones positivas se notan en un cambio. Entonces para mí este tema de todo lo que es el cambio climático, la transformación tiene que empezar desde los más pequeños, en territorio, en las escuelas, en los colegios, a nivel de universidad. Por ejemplo, yo cuando estudié, a mí nadie me enseñó que era el SINA, yo no tenía ni idea que era el Sistema Ambiental Nacional, por ejemplo. Sí. Empezar a incluir todo esto y darme cuenta y que todas las personas que hacemos parte de este entramaje nos demos cuenta cómo funciona el ámbito nacional, quiénes son nuestros centros de investigación, qué hacemos en este país, eso es algo impresionante. Sí. Cuando yo llegué a IDEAN y me di cuenta todo lo que IDEAN hacía, por ejemplo, Sí, yo decía, todo. ole, no tenía ni idea que este Claro. instituto, que solo pensé que era clima y agua, ahora me doy cuenta que hace un montón de cosas y eso pasa con todas las instituciones en el país. Y también estoy conectando las dos preguntas, Lorena, y la tuya, y me estaba preguntando porque, ¿sabes cuál es el error más grande que hemos cometido los que hemos trabajado? No haber involucrado al hombre, o sea, el tema de la salud en los temas ecosistémicos, los temas ambientales. En el Ministerio de Ambiente no hay un solo médico. Cuando se evalúa una licencia ambiental no se usa o no se busca un médico para que nos diga cuál es el impacto en la salud de esta actividad. Nunca se hizo. Se separó el sistema de salud del sistema nacional ambiental. El tema de enfermedades respiratorias en las ciudades, por ejemplo, eso no lo monitorean ni las corporaciones autónomas regionales, ni el sector de la salud, ni Secretaría de la Salud. Quedó un vacío muy grande en la política ambiental. Entonces la generación de valor está relacionado es directamente con eso. Nunca involucramos la salud de los colombianos, nunca involucramos al hombre en esto, que además es el causante de todos los problemas de lo que estamos viviendo. Fíjate cómo se cierra el ciclo. Pues Claudia, muchísimas gracias. Ya nos están diciendo que se acabó el tiempo. No, a ti Ricardo, muchas gracias, a la Fundación Natura por el espacio, a Canal Capital por la transmisión, pero en general a toda la gente que nos está escuchando y que esperamos que quede el mensaje. El mensaje es que instituciones como la Fundación Natura está avanzando en estos proyectos, instituciones como Ecopetrol, instituciones como IDEAN de orden nacional, el mismo Ministerio de Ambiente, estamos avanzando en estos temas y la idea es que sea una información para la gente
para la ciudadanía, para que tengamos todos líneas bases, para que podamos realmente hacer este proceso de adaptación a una de las 3 crisis que tenemos en el planeta, que es el cambio climático. Muchas gracias, Claudia, y a todos ustedes, gracias por habernos seguido acá en Canal Capital y gracias a la Fundación Natura. Venas de carbono, venas de agua, pero también de vida, nuestros humedales. Chao, gracias. Muchas gracias a todos.